caí de rodillas en medio de un ataque de asma, arañando el suelo mientras mis pulmones se cerraban como si alguien hubiera apagado el aire. Mi cuñada, Daniela, sostenía mi inhalador a unos centímetros de mi cara, sonriendo, como si estuviera viendo una telenovela. Respira, dramática, susurró con burla. Detrás de ella, mi esposo y mi suegra observaban en silencio. Nadie se movió. Ese fue el momento en que entendí algo aterrador: puedes asfixiarte frente a tu propia familia política, y ellos lo llamarán exageración. Pasaron 17 años antes de que volviera a ver ese momento, esta vez proyectado en una pantalla dentro de un juzgado. Y justo antes de que el video terminara, algo ocurrió que nadie esperaba. Me llamo Camila Reyes. Durante mucho tiempo creí que el silencio era la única forma de sobrevivir dentro de la familia en la que me casé. Vivía en una casa en Monterrey que, desde afuera, parecía perfecta. Jardín cuidado, ventanas brillantes, decoraciones elegantes que mi suegra cambiaba en cada temporada. Pero dentro, el ambiente era distinto. Pesado. Como si cada respiro tuviera un precio. Mi suegra, Patricia, dirigía la casa como si fuera una empresa. Todo tenía reglas. Todo debía ser perfecto. No había espacio para errores. Mi esposo, Alejandro, prefería no meterse en nada. Para él, la paz significaba quedarse callado, incluso cuando sabía que algo estaba mal. Y luego estaba Daniela, la hija consentida. La que siempre necesitaba más atención. Nadie nunca se preguntó qué necesitaba yo. Con el tiempo, aprendí a quedarme callada. No porque no tuviera voz, sino porque cada vez que hablaba, algo se rompía en el ambiente. En la mesa, Daniela hablaba de sus planes, sus amigos, sus logros, y todos la escuchaban con sonrisas. Si yo intentaba decir algo, mi suegra tensaba el rostro, y la conversación cambiaba como si yo no existiera. A los 25, ya era experta en desaparecer sin moverme. La única persona que alguna vez me vio de verdad fue mi vecina mayor, doña Elena. Olía a café recién hecho y a libros antiguos. Y tenía una forma de escuchar que hacía que todo lo demás dejara de importar. Con ella, yo no era exagerada, ni problemática, ni invisible. Solo era Camila. A veces escapaba a su casa. Le ayudaba con sus plantas o a preparar recetas antiguas que ella insistía en perfeccionar. Tomaba mi mano y me decía: eres más fuerte de lo que ellos creen. Esas palabras me sostuvieron durante muchos cumpleaños. Cumpleaños que, en esa casa, nadie recordaba. Recuerdo uno en especial. Había preparado una pequeña cena pensando que, tal vez, alguien diría algo. Pero ese día, todo giraba alrededor de Daniela y su nuevo proyecto. Globos, música, atención, todo para ella. Yo me senté en silencio, repitiéndome que no importaba. Porque alguien sí lo recordaría. Y doña Elena siempre lo hacía. Cuando conseguí un trabajo importante, dejé la carta sobre la mesa de la cocina para que la vieran. A la mañana siguiente, había desaparecido. Nadie dijo nada. Tuve que llamar yo misma para confirmar que era real. En ese entonces, me convencí de que eran cosas pequeñas. Que ninguna familia era perfecta. Pero hay un peligro en acostumbrarse al daño. Llega un punto en el que ya no notas que estás desapareciendo. Y años después, cuando el pasado regresó a buscarme, entendí que alguien más había estado observando todo ese tiempo. Todo empezó una noche cualquiera. De esas tranquilas, en las que crees que el pasado ya no puede alcanzarte. Llegué a casa después del trabajo, me quité los tacones, preparé té, y empecé a revisar el correo. Facturas, publicidad, y luego un sobre que me dejó helada. Una citación judicial. Tenía que presentarme en un juzgado de Monterrey por un caso de difamación. Daniela Reyes contra Lucía Mendoza. Por un momento, me quedé completamente inmóvil, me quedé mirando el nombre. El apellido de casada de Daniela, en letras grandes en la parte superior del documento. Hacía 3 años que no hablaba ni con ella ni con esa familia. Guadalajara se había convertido en mi nuevo comienzo, un lugar donde nadie me llamaba exagerada, complicada o demasiado. Pero ahora, la ley me estaba arrastrando otra vez hacia ese mundo del que tanto me costó escapar. Dejé la citación sobre la mesa, intentando respirar con calma. No conocía a ninguna Lucía Mendoza.
No tenía idea de en qué problema se había metido Daniela. Y aún así, algo dentro de mí comenzó a doler. Algo viejo. Algo que nunca terminó de sanar. Esa noche, hice algo que no hacía desde hace años. Busqué a Daniela en internet. El blog de Lucía apareció casi al instante. El título hablaba de acoso laboral, exclusión en reuniones, crédito robado, rumores dañinos. Lo típico. Hasta que llegué al último párrafo. Ahí decía: Daniela tiene un patrón que viene desde hace años. Pregúntenle a su cuñada sobre el incidente del asma. Pregunten por qué su familia pasó años asegurándose de que nadie le creyera. Sentí que el aire se me atoraba. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. Mis manos empezaron a temblar. Nadie debía saber eso. Nadie fuera de esa casa sabía lo que pasó ese día. Mis rodillas en el suelo, mis pulmones cerrándose, el inhalador fuera de mi alcance, y esa sonrisa cruel. Y mucho menos, los años después. Cuando todos insistían en que yo exageraba, que recordaba mal, que era demasiado emocional. Cuando convirtieron cada recuerdo en algo que yo había imaginado. Pero alguien lo sabía. Alguien había visto el patrón. De repente, recuerdos que había enterrado empezaron a salir a la superficie. Como restos después de una tormenta. Doña Elena llamándome confundida, diciendo que no sabía de mí en meses. Cuando yo le había dejado varios mensajes esa misma semana. Cartas que nunca llegaron. Invitaciones ignoradas. Familiares que dejaron de preguntar por mí, como si hubiera desaparecido. No era casualidad. Era un patrón. Una forma lenta y calculada de borrarme. Me alejé del escritorio, presionando una mano contra el pecho. Durante años, me culpé a mí misma. Tal vez era muy sensible. Tal vez recordaba mal las cosas. Tal vez era normal que una familia olvidara, ignorara, dejara de ver. Pero esa línea en el blog fue como encender una luz en un cuarto oscuro. Tomé mi teléfono para llamar a un abogado. Quería evitar testificar. Quería mantenerme fuera. Pero me detuve. Esa familia pasó años quitándome la voz. ¿Y si esta vez la usaba? Cerré mi libreta y abrí la laptop. Busqué un nombre que no había escrito en mucho tiempo. Alguien que una vez me dijo que yo había cambiado su vida. Y que ahora, quizás podría ayudarme a recuperar la mía. Se llamaba Nora Salgado. En la preparatoria, era la chica callada que siempre llevaba una laptop vieja y evitaba mirar a los grupos donde estaba Daniela. La empujaban fuera de círculos sociales, se burlaban de su ropa, la ignoraban cuando hablaba. Yo no era lo suficientemente fuerte para defenderla. Pero al menos me sentaba con ella cuando nadie más lo hacía. Años después, se convirtió en especialista en análisis digital en Guadalajara. Su trabajo era recuperar archivos eliminados, reconstruir información que otros intentaban borrar. Cuando la llamé, no dudó ni un segundo. Trae todo lo que tengas, me dijo. Si intentaron borrarte, vamos a recuperarte. Su seguridad me dio una calma que no sabía que todavía necesitaba. 2 días después, entré a su oficina. Era pequeña, pero llena de equipos encendidos, pantallas con datos, servidores alineados perfectamente. Un lugar donde la verdad no desaparecía solo porque alguien lo quisiera. Metí la mano en mi bolso. Y saqué el único objeto que conservé de esa casa. Un DVD delgado, dentro de una funda de papel. Etiquetado con la letra de Daniela, la etiqueta decía: Recuerdos familiares 2006. Reconocí de inmediato la letra de Daniela. Me llevé ese disco cuando me fui de esa casa a los 22, aunque nunca tuve el valor de verlo. Incluso tocar la funda hacía que mis dedos se tensaran. Nora lo tomó y lo insertó en su computadora. Vamos a ver qué fue lo que tu familia no quería perder, murmuró. Minutos después, una ventana se abrió en la pantalla. La sala de aquella casa apareció frente a mí. La cámara temblaba ligeramente. Y la voz joven de Daniela llenó el cuarto, riéndose mientras se grababa en el reflejo de una televisión apagada. Sentí un nudo en el estómago. Recordaba esa cámara. Daniela grababa todo, desayunos, tareas, discusiones que ni siquiera debía escuchar.
y entonces, la imagen cambió. La cámara apuntó al suelo. Mi mano, arañando la alfombra. Mi cuerpo entrando en escena, desplomándose. Mi respiración, rota. Sentí la garganta cerrarse solo de verlo. La voz de Daniela atravesó los altavoces, fría, divertida. Mírala, qué ridícula. El inhalador colgaba en una esquina del video. Ella dio un paso adelante, bloqueando mi intento desesperado por alcanzarlo. Detrás. Mi esposo y mi suegra, sentados en el sofá. Sin moverse. Sin hacer nada. Tragué saliva con fuerza, presionando las manos contra mis rodillas como si eso pudiera mantenerme firme. Ya es suficiente, susurré. Pero Nora no estaba mirando el video. Estaba viendo otra cosa. Camila, dijo en voz baja. Hay más. El disco no solo tenía video. También guardaba archivos. Correos electrónicos antiguos que se copiaron automáticamente cuando Daniela grabó el DVD en la vieja computadora de la casa. Decenas, no, cientos de mensajes. Entre mi suegra y Daniela. Nora abrió uno. 2 días después del ataque de asma. Patricia, borra el video y no le digas nada a doña Elena. Tenemos que mantener las apariencias. Respuesta. Ya lo hice. Le dije que Camila no quiso bajar porque estaba en uno de sus dramas otra vez. Otro mensaje. Bien. Sigue así. No podemos dejar que esto afecte tu imagen. Hay demasiado en juego. Sentí algo romperse dentro de mí. Pero no era miedo. Ni siquiera tristeza. Era claridad. Esto no había sido descuido. Había sido un plan. 17 años de mi vida, reescritos por personas que compartían mi apellido. Enderecé la espalda, limpié mis lágrimas. Y dije en voz baja. Esto va al juzgado. Nora asintió. Y Camila. Ya no eres tú quien debe tener miedo. La mañana de la audiencia se sentía irreal. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El edificio del juzgado en Monterrey se alzaba frente a mí, con vidrio y acero reflejando un cielo indeciso entre lluvia y sol. Ajusté mi abrigo mientras entraba. Cada paso resonaba con una verdad que pasé años intentando negar. Dentro. El ambiente estaba lleno de murmullos, papeles moviéndose, sillas arrastrándose suavemente. Lucía estaba sentada con su abogada. Parecía pequeña, pero firme. Cuando me vio, su expresión cambió. Había gratitud y miedo. Sí, ella había sido víctima. Pero también había sido la primera persona en años en decir mi verdad en voz alta. Entonces, las puertas se abrieron otra vez. Daniela entró. Exactamente como la recordaba. Perfecta. Cabello impecable, ropa elegante, maquillaje sin fallas. La imagen de alguien convencida de que había construido la vida perfecta. Detrás de ella venía Patricia, con esa sonrisa tranquila que usaba en eventos sociales. Y al final. Alejandro. Manos en los bolsillos. Mirando hacia abajo. Cuando Daniela me vio sentada del lado de la defensa. Se quedó congelada. Parpadeó una vez, luego otra. Como si su mente no pudiera entender lo que estaba viendo. Su abogado se inclinó para decirle algo. Y ella, enderecé mi postura, ocultando el pánico con confianza practicada. El juez entró, y de inmediato el salón se sumió en silencio. Se declara abierta la sesión, anunció. Comenzaremos con el testimonio de la demandante. Daniela subió al estrado como si dominara el aire alrededor. Habló con voz pulida y firme sobre su carrera, su reputación, y el daño que aseguraba que Lucía le había causado. Se describió a sí misma como una colega solidaria, una mentora generosa, una mujer traicionada. Yo observaba cómo construía su narrativa, ladrillo por ladrillo, una torre de mentiras brillantes. Entonces su abogado pronunció la frase que abrió la puerta a todo lo que estaba por venir. Su señoría, la demandante desea demostrar que estas acusaciones se basan en fabricaciones derivadas del historial inestable de su cuñada. El tribunal se tensó. Daniela no me miró, pero pude notar la rigidez de su mandíbula, el sutil movimiento de sus hombros.
Planeaba usarme como escudo. El juez dirigió su mirada hacia mí. Señorita Reyes, el tribunal reconoce su presencia. Está registrada como testigo. Por favor, acérquese. Mi corazón golpeaba mientras me ponía de pie. Pero Nora me había preparado para esto. La verdad no necesita teatro. Solo necesita luz. El abogado de Daniela comenzó apenas juré decir la verdad. Señorita Reyes, ¿es cierto que ha estado distanciada de su familia durante años? Sí, respondí. ¿Diría usted que sus recuerdos podrían estar influenciados por emociones o problemas no resueltos? No, dije con calma. Mis recuerdos están influenciados por lo que realmente sucedió. El abogado sonrió con arrogancia. ¿No es cierto que su familia expresó preocupación por su estabilidad mental cuando era más joven? Lo expresaron a mis espaldas, contesté. Nunca directamente conmigo y nunca con evaluación profesional alguna. No fue preocupación. Fue una estrategia. Un murmullo recorrió la sala. Mi abogada se levantó. Su señoría, la defensa desea presentar un conjunto de documentos autenticados por una especialista en informática forense. El juez asintió. Adelante. Nora se acercó a la pantalla del frente. Con unos pocos clics, mostró el primer correo. La fecha brillaba en la esquina. Patricia a Daniela, borra el video y no le digas nada a doña Elena. Debemos mantener las apariencias. Se escucharon jadeos en la sala. Daniela dio un paso adelante, indignada. Eso está fuera de contexto. Nora hizo clic otra vez. Ya lo hice. Le dije que Camila se negó a bajar porque estaba en uno de sus dramas otra vez. Bien. Sigue así. Hay demasiado en juego. El juez levantó la mano. Señorita Monroe, permanecerá en silencio mientras se presenta la evidencia. Daniela se dejó caer en la silla, ojos abiertos, respiración agitada. Entonces, llegó la línea que esperé durante 17 años. Antes de continuar, dijo el juez, dirigiéndose al salón, veamos un video familiar. Mi estómago se revolvió, no por miedo, sino por anticipación. La verdad ya no era solo mía. Las luces se atenuaron ligeramente y el video apareció en la pantalla. Yo, a los 19 años, colapsando sobre la alfombra, mis dedos estirándose hacia el inhalador. El sonido de mi respiración, resonando como cadenas arrastradas. La voz de Daniela surgió, fría y cruel. Respira, perdedora. Algunos asistentes cubrieron la boca con la mano. En la pantalla, mi esposo y mi suegra permanecían inmóviles en el sofá, mirando, sin moverse, sin ayudar. La expresión del juez se tensó. La abogada de Lucía parecía atónita. Incluso Alejandro cerró los ojos, avergonzado. Pero Patricia no apartó la mirada. Su mirada fría y quieta recorrió toda la sala. Entonces la cámara captó algo más. Un reflejo en la ventana, un detalle que nadie había notado antes. El video terminó, y el silencio era tan pesado que podía escuchar el zumbido de las luces del techo. Daniela se levantó, tambaleante. Esto está editado. No es real, su voz se quebró. Sus manos temblaban. Y entonces, exactamente como describía la miniatura, comenzó a gritar. No entiendes. No entiendes lo que fue. Siempre estaba en medio, siempre estorbaba. Señorita, intentó decir Patricia, pero el juez la interrumpió con firmeza. Siéntese. Los gritos de Daniela se transformaron en sollozos desesperados. Patricia se acercó, intentando calmarla, pero Daniela se apartó, desmoronándose ante todos. Por primera vez en mi vida, vi la verdad desnudar cada capa de su imagen cuidadosamente construida. El juez carraspeó. Con base en los correos electrónicos, la evidencia en video y el patrón de comportamiento documentado, el tribunal determina que las reclamaciones de la demandante carecen de credibilidad. Además, continuó, la evidencia sugiere un patrón de maltrato psicológico prolongado dentro de la familia. Daniela gimió entre sus manos. Patricia permaneció inmóvil, dedos aferrados al bolso. Alejandro miraba al suelo, hombros encorvados, como si el peso de décadas finalmente cayera sobre él. Voz firme, dijo el juez. Este caso queda desestimado.
Los costos correrán a cargo de la demandante. Las implicaciones de estos documentos serán remitidas a los tribunales civiles correspondientes para revisión separada. El martillo golpeó. Un sonido como cerrar de golpe un capítulo entero de mi vida. Exhalé, como si fuera la primera vez en años que respiraba libremente. Mientras la sala se vaciaba. Daniela permaneció colapsada en su silla, el maquillaje corrido, respiración entrecortada. Patricia seguía impasible. Alejandro se acercó suavemente, voz apenas audible. Camila, susurró. Lo siento. Lo miré a los ojos, y por primera vez, no apartó la mirada. Debiste haberlo dicho, le respondí con suavidad, hace mucho tiempo. Salí del juzgado, dejando atrás su silencio, y entrando a un futuro finalmente libre de ellos. Los procedimientos civiles que siguieron avanzaron más lento que el juicio, pero el resultado tuvo un peso que todavía siento en los huesos. El juez encargado del patrimonio de mi abuela revisó cada entrada de su diario, cada correo electrónico que Nora recuperó, cada instancia en la que mi madre y Daniela me habían retratado como inestable o indiferente. Lo que emergió fue un patrón tan deliberado que ya no me sorprendió, solo clarificó lo que había pasado años intentando nombrar. Al final, la sentencia fue clara. La herencia original había sido influenciada por engaños. Daniela fue obligada a devolver aproximadamente 180,000 pesos en bienes que ya había incorporado a sus renovaciones, un automóvil, viajes de fin de semana, mejoras en su hogar. Para una mujer que había construido su identidad como la favorita, el golpe económico era nada comparado con su desmoronamiento público. Su empleador inició una investigación interna. Su esposo solicitó la separación. Para el verano, vivía sola en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Patricia no perdió dinero, perdió algo que valoraba más, su reputación. La comunidad que había cultivado por décadas, sus grupos de iglesia, sus círculos sociales, la imagen de madre ejemplar se derrumbó bajo el peso de sus propias palabras, conservadas en los correos electrónicos. Las invitaciones desaparecieron. Las conversaciones se detuvieron. Se convirtió en alguien de quien la gente susurraba, en lugar de admirar. Alejandro, por su parte, se acercó una vez más, esta vez con honestidad. No pidió perdón, pidió comprensión. Y yo le di lo único que podía, espacio para empezar de nuevo, pero no para regresar. Y yo, finalmente respiré. Creé el Fondo Camila Reyes, una pequeña fundación para ayudar a sobrevivientes de abuso psicológico familiar a reconstruir sus vidas. Se sintió como devolver lo que mi abuela me había dado, prueba de que nunca fui invisible. En los meses que siguieron, aprendí algo simple pero transformador. La familia no se define por la sangre, sino por las personas que te ven, te creen y se niegan a dejar que desaparezcas. Mi pasado no desapareció, pero ya no me pertenecía. Finalmente respiré libremente, no porque mis pulmones fueran más fuertes, sino porque la verdad lo era.